Jóvenes, el curso Trigonometría, semana número 1, el tema de hoy es ángulo trigonométrico y sistema de medición angular. Si tienen alguna duda, me avisan por audio y también por chat. En breve voy a pasar al chat a ver. ¿De acuerdo? Ya. Semana 1, ángulo trigonométrico y sistema de medidas angulares. Tenemos varias aplicaciones en ciencias e ingeniería de ángulos trigonométricos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos una tuerca que giramos, que aquí le giramos, por ejemplo, un cierto medio angular y tenemos un ángulo. Voy al chat, chicos, a ver, un ratito voy a dejar de compartir porque voy al chat. A ver, un ratito, mientras voy poniendo mi lápiz virtual. Ahora sí, ya tengo mi lápiz virtual aquí. Ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Corro? Ya, muy bien. F5. Muy bien. Pues chicos, como continuamos, iba explicando que tenemos muchas aplicaciones en ciencias e ingeniería. Aquí tenemos, por ejemplo, unas tuercas que giramos en un sentido y podemos girar en otro sentido para ajustar o desajustar. ¿De acuerdo? Contenido de la sesión virtual. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a definir ángulo trigonométrico. También vamos a hablar de sistemas de medida angular, fórmulas de conversión y relación numérica entre los sistemas, ¿de acuerdo? Esto es lo que tiene la clase de hoy y, por supuesto, los ejercicios de esta semana, ¿de acuerdo? Objetivos de la sesión. Vamos a leer los objetivos que dice: al finalizar la sesión, el estudiante tendrá conocimiento sobre las mediciones de los ángulos de diferentes sistemas, además de conocer la importancia del tema para sus diversas aplicaciones en distintos campos de ciencia e ingeniería. Ángulo trigonométrico. Chicos, comenzamos entonces con el desarrollo. ¿De acuerdo? Vamos a mover un poquito a la izquierda y vamos a bajar esto por aquí. Listo. Ángulo trigonométrico. Es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice o origen desde una posición inicial hasta una posición final, considerando que la rotación se efectúa en el mismo plano. ¿De acuerdo? Chicos, primera definición, breve nada más. ¿Qué cosa es el plano? Nosotros vamos a trabajar en trigonometría plana. ¿De acuerdo? El plano es una superficie lisa. Por ejemplo, la pantalla de nuestra computadora es un ejemplo de plano. ¿De acuerdo? Entonces, todas las figuras que vamos a poner aquí van a estar en el plano. ¿De acuerdo? Segunda definición, un rayo. El rayo. El rayo es un segmento que tiene un origen y un extremo. Aquí, por ejemplo, chicos, el origen y un extremo. ¿De acuerdo? Este es el rayo, con un origen y un extremo. ¿De acuerdo? En este extremo lo ponemos con una puntita. Esto nos indica al sentido en que señala. ¿De acuerdo? En el rayo es importante el orden. Por ejemplo, aquí ponemos el rayo OA. Este es el rayo OA. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, el rayo OA que está en el plano lo ponemos aquí en la figura. Miren, borramos aquí. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese es el rayo OA. Atención. Este rayo OA, este es su origen, que aparece por aquí, su origen. Y esta es la posición inicial del rayo OA. Vamos a girar el rayo desde esta posición inicial, aquí, por ejemplo, hasta esta posición final. ¿De acuerdo? Desde esta posición inicial a esta posición final. Entonces, al girar el rayo desde esta posición inicial hasta esta posición final, lo indicamos así, con esta flechita. Posición inicial, posición final. Entonces, este sentido, ¿de acuerdo? Va en contra del movimiento de las manecillas del reloj. Como va en contra del movimiento de las manecillas del reloj, se dice que es en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Es decir, cuando partes desde aquí, esta posición inicial, llega a esta posición final, vas así,
en sentido, que va en contra del movimiento de manecilla del reloj, decimos que es sentido antihorario. Y si le ponemos un ángulo, le asociamos un ángulo a ese, aquí, en un ángulo teta, ¿de acuerdo? Entonces, se define que la medida del ángulo teta es positivo, ¿de acuerdo? Positivo. Es decir, todo ángulo trigonométrico que va en contra del movimiento de las manecillas del reloj se llama que el ángulo va en sentido antihorario y tiene signo positivo, ¿de acuerdo? Chicos, ahora vamos en este otro sentido. En este otro sentido. Tenemos nuestra posición inicial, miren la posición inicial, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a suponer que este rayo de color verde es la posición final, ¿de acuerdo? Entonces, como comenzamos desde aquí y terminamos por aquí, excelente, muy bien, va en sentido horario, ¿de acuerdo? Este sentido coincide con el movimiento de las manecillas del reloj, va en sentido horario y de este lo ponemos un ángulo A, ¿de acuerdo? Y todo ángulo que va en sentido horario, chicos, es de signo negativo, ¿de acuerdo? Todo ángulo que va en sentido horario es de signo negativo. Muy bien, ahora, observación importante. Aquí está el rayo, chicos, aquí debajo, miren, el rayo OA, ¿de acuerdo? Ese es el rayo OA. Ahí está su posición final, OB. Es decir, tenemos este ángulo trigonométrico teta, ¿de acuerdo? Si ese ángulo que va en sentido antihorario, este de aquí, que va en sentido anti, que coincide con el aquí también, ¿de acuerdo? Le cambiamos de sentido, cambia de signo. Entonces, ahí está. Ahora tenemos el ángulo de color rojo y este es menos teta, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que queramos cambiar de sentido, cambia de signo. Por ejemplo, chicos, miren, a ver, le voy a asociar una medida, ¿de acuerdo? Vamos, esto es importante y tiene que quedar claro. Cuando va en este sentido, es en sentido antihorario. El signo es positivo, es decir, esto mide 30 grados sexagesimales, ya no lo ponemos positivo, estoy haciendo una medida. Y si le cambiamos de sentido, cambia de signo. Ahora todo ángulo que va en sentido horario tiene que ser signo negativo, este cambia de signo, menos 30 grados sexagesimales. A eso se refiere aquí, ¿de acuerdo, chicos? Cambia de sentido, cambia de signo. Muy bien, seguimos. Atención. Nosotros hemos definido un ángulo trigonométrico. ¿Qué es el ángulo trigonométrico? Repasemos, chicos. Es aquel que se genera por la rotación de un rayo. Este es el rayo en la posición inicial, ¿de acuerdo? Al tener esta posición final, genera un ángulo trigonométrico teta, ¿de acuerdo? Desde alrededor de un punto fijo llamado vértice o origen, desde una posición inicial hasta una posición final. Ese es nuestro ángulo trigonométrico. Las partes del ángulo trigonométrico son tres: posición inicial, posición final y vértice. Estas son las tres partes del ángulo trigonométrico. Ahora que hemos definido el ángulo trigonométrico, ejemplos. Vamos con ejemplos, chicos. Parte 2. Tipos de ángulos trigonométricos. ¿De acuerdo? Tenemos el ángulo trigonométrico nulo. Es aquel que no presenta ninguna rotación alguna. Lo dejamos ahí, tal como está. Ese es el rayo. ¿De acuerdo? Aquí OA. ¿De acuerdo? El segundo tipo es el ángulo de un cuarto de vuelta. Chicos, cuando hablamos de un cuarto de vuelta, vamos a referirnos aquí, ¿de acuerdo? Al ángulo positivo. En trigonometría, todos los ángulos van a ser de signo positivo, es decir, vamos a trabajar con el sentido antihorario. Si vemos por ahí algún ejercicio donde el sentido es horario, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que cambiarle de sentido para dar como respuesta siempre en sentido antihorario, es decir, signo positivo, ¿de acuerdo? Así que, chicos, aquí cuando decimos un cuarto de vuelta es porque ya estamos trabajando en el sentido antihorario, ¿de acuerdo? Sentido antihorario, un cuarto de vuelta. ¿Vamos? Entonces, un cuarto de vuelta en sentido antihorario, ahí está la posición inicial, esa es la posición final. Ese es el ángulo trigonométrico de un cuarto de vuelta. Seguimos con más tipos de ángulos trigonométricos. Ángulo trigonométrico de media vuelta. Chicos, ahí está la posición inicial. Vamos a dar media vuelta siempre en sentido antihorario. Los ángulos en trigonometría son de signo positivo. Ahí está. Damos media vuelta. Entonces, tenemos la posición final. ¿De acuerdo? Entonces, observamos aquí, ¿de acuerdo? Que va
en un sentido diferente al inicio. Entonces, este es otro ejemplo de ángulo de media vuelta. Y finalmente, chicos, para cerrar esta hoja que estamos presentando, ángulo de una vuelta. Aquí tenemos el rayo en su posición inicial. Vamos a ir siempre en sentido antihorario, chicos, siempre en sentido antihorario. Ahí está. Vuelve a coincidir con su posición inicial. Es decir, cuando la posición inicial y la posición final coinciden por primera vez para una vuelta en sentido antihorario. Ese es el ángulo de una vuelta, ¿de acuerdo? El ángulo trigonométrico. ¿No? Entonces, chicos, resumiendo, ángulo trigonométrico, ¿de acuerdo? Se genera por la rotación de un rayo. Las partes del ángulo trigonométrico, posición inicial, posición final, origen. Si queremos cambiar de sentido, cambias de signo. Tipos de ángulos trigonométricos, ángulo nulo, media vuelta, un cuarto de vuelta. Podemos tener 3/4 de vueltas también, ¿de acuerdo? Y el de una vuelta. Este es el más importante, chicos, el ángulo trigonométrico de una vuelta. ¿De acuerdo? Este es el más importante porque vamos a estudiar en las siguientes hojas, ¿de acuerdo? Al ángulo trigonométrico de una vuelta. A este ángulo trigonométrico una vuelta le vamos a asociar medidas, ¿de acuerdo? Vamos a asociar medidas. Vamos a decir que en el sistema sexagesimal este ángulo de una vuelta mide 360 grados sexagesimales, en el sistema centesimal 400 grados centesimales y en el sistema radial 2pi radianes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estudiar aquí al ángulo de una vuelta. Siguiente hoja, sistemas de medición angular. ¿De acuerdo? Chicos, el ángulo de una vuelta, en el que anteriormente, en la hoja anterior habíamos quedado, que es así, ahí está, ese es el rayo. La posición inicial coincide con la posición final por primera vez. Este es el ángulo trigonométrico de una vuelta. Le asociamos medidas, ¿de acuerdo? Y vamos a decir, en el sistema sexagesimal, le ponemos S mayúscula, estas son sus, bueno, esta es su unidad de medida y aquí está sus subunidades de medida. Vamos a decir que la medida del ángulo de una vuelta, esta figurita, chicos, mide 360 grados sexagesimales, ¿de acuerdo? 360 grados sexagesimales. Equivalencias entre grados, minutos y segundos sexagesimales. Decimos que 1 grado sexagesimal es equivalente a 60 minutos sexagesimales. Aparecen sus subunidades. 1 minuto sexagesimal es equivalente a 60 segundos sexagesimales. Y uniendo estas dos igualdades anteriormente, que 1 grado sexagesimal es igual a 3600 segundos sexagesimales. Este es como consecuencia de lo anterior. ¿De acuerdo? Es así, miren. 1 grado sexagesimal es equivalente a 60 minutos sexagesimales. Pero atención, chicos, miren, es 60 minutos lo podemos escribir así. 60 por 1 minuto. Es lo mismo, 60 veces 1 minuto es 60 minutos. Y este 1 minuto sexagesimal es 60 segundos sexagesimal. Entonces aquí reemplazamos. En vez de escribir 1 minuto sexagesimal, escribimos 60 segundos sexagesimales. Y otra vez, ese 60 segundos lo podemos escribir como 60 por 1 segundo. O aquí tenemos que tener 60 por 60 por 1 segundo. Y 60 por 60 es 3600. Por 1 segundo, 3600 segundos es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, logré la figurita, pero el ángulo de una vuelta, el que anteriormente habíamos tenido en la última hoja, en el sistema centesimal dicen que mide, por definición, el sistema francés, 400 grados centesimales. ¿De acuerdo? Ese ángulo de una vuelta es 400 grados y aparecen sus subunidades de medida. Las subunidades de medida dicen lo siguiente. Bueno, 1 grado centesimal es equivalente a 100 minutos centesimales. A diferencia del anterior, que es 60, aquí estamos con 100. ¿De acuerdo? Digamos que aquí trabajamos base 60, base 100. 1 minuto centesimal es equivalente a 100 segundos centesimales. Y combinando estos dos, 1 grado centesimal es equivalente a 100 segundos centesimales. ¿De acuerdo? Ahora, aparece un último sistema de medición angular que estamos estudiándolo aquí. Es el sistema radial. Y dice que el ángulo de una vuelta mide 2pi radianes. ¿De acuerdo? 2pi radianes. Y queda ahí, chicos. Ya no aparece subunidades de medida. ¿De acuerdo? Queda ahí. Ya no aparece subunidades de medida. ¿De acuerdo?
Relación entre los sistemas. Bueno, entonces como nosotros podemos observar, el ángulo de una vuelta, este de aquí, el que habíamos puesto como último ejemplo en la hoja anterior, ángulo de una vuelta, mide en el sistema sexagesimal 360 grados sexagesimales. Mide en el sistema centesimal 400 grados centesimales y mide en el sistema radial 2 pi radianes. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay una relación, ¿de acuerdo?, entre los tres sistemas. Eso es lo que a continuación vamos a estudiar, la relación entre los tres sistemas. En este caso, para el ángulo de una vuelta se cumple esta igualdad, que podemos simplificarlo, reducir y tener